cuando ninguno de los que estamos aquí seamos senadores de la República. Y creo que en ese análisis fundamental tenemos que entrar todos los grupos parlamentarios. Ojalá nos toque otra vez en unos cuantos años, senador. Yo sí pienso regresar. Y buscar en este análisis cuál es el mejor modelo para la democracia mexicana. Hay quienes creen que hay que quitarle al presidente de la República la facultad de proponer. Hay quienes creen que tenemos que ir al modelo americano, que proponga el presidente, pero solamente a una persona y justificarlo, como nos lo decían algunas organizaciones de la sociedad civil, que uno de los grandes faltantes es que el presidente de la República propone, pero no justifica estas propuestas, cosa que me parece que debiera ser adecuado, o poder ir a algún modelo europeo donde en algunos casos propone el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también, no lo sé, pero creo que sí debiéramos de tomar esta experiencia que hemos tenido, más allá de los nombramientos, para modificar la Constitución, pero tomar un acuerdo al respecto. Las iniciativas, si bien es cierto, están algunas ya en la comisión del senador Burgos, otras más podrían llegar, pues yo sí haría un llamado a los grupos parlamentarios y en especial al del PRI, pues que es el mayoritario, a que tomemos en cuenta bien esta discusión y podamos entrar en un análisis serio, profesional, donde analicemos, insisto, los diferentes modelos que hay en muchas de las democracias del mundo y cuál es el mejor para la democracia mexicana, y perdón que insista, no en el contexto actual, no con Enrique Peña Nieto de presidente, sino en el modelo de democracia que queremos para los próximos años en nuestro país, que nos permita tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación profesional, independiente, que verdaderamente cumpla pues con lo que queremos todos los mexicanos, del máximo garante de nuestra Constitución y de un tribunal de control, pero que yo creo que más allá de las facultades y funciones que tiene la Suprema Corte, pues que representa una institución de respeto y honorabilidad para los mexicanos. Creo que es lo que tenemos que buscar. Yo creo que hoy lo que estamos haciendo en el dictamen es correcto. Nosotros no podemos ir más allá de lo que nos establece pues tanto la Constitución como la reglamentación interna del Senado. Hemos ido más allá, insisto, en cuanto a la auscultación de los candidatos, en cuanto al análisis que habrá que hacer de todos ellos. Tomamos en cuenta en la comisión senadora el formato que nos hizo llegar Artículo 19, el INCO y otras organizaciones también, desde que hicimos el foro que usted también nos acompañó. Yo tomé ese ejercicio que, insisto, no puede ser un ejercicio reglamentario porque no tenemos las facultades para ello, pero lo tomé como un ejercicio de convicción personal. Repartí entre las personas que nos ayudan en la comisión y otros abogados que yo conozco estos cuestionarios, a razón de después poderlos cruzar y analizar la idoneidad de los aspirantes. Creo que es un ejercicio que por lo menos a mí me ha servido para que en el grupo parlamentario que integramos la senadora Pilar Ortega y yo podamos dar una mejor opinión también de cómo se dio esta comparecencia, del perfil que presentan los aspirantes, y después poder, como lo establece claramente el último párrafo del 95, hacer esta valoración. Ahí dice claramente: los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, que sean distinguidos por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en ejercicio de la actividad jurídica. Ahí es donde tenemos que hacer la valoración de las comparecencias, de los ensayos, de lo que nos han enviado, para poder tomar una decisión. En este momento, pues sí, desgraciadamente la comisión solamente tiene la facultad de analizar los requisitos que establece previamente el 95 en sus incisos del 1 al 6, y en esa valoración pues lo que se está considerando y se propone a ustedes es que los 6 aspirantes cumplen con los requisitos de elegibilidad para poder pasar ahora sí a la votación en el pleno y a la valoración objetiva que se tiene que hacer de cada uno de los elementos de su carrera, de su visión sobre la Corte, o su visión jurídica, y donde creo que es donde se tienen que dar verdaderamente un debate pues interno en los propios grupos parlamentarios y en cada senador, para ver por quién se vota, y después de esto pues ya ver si caemos en el supuesto del 96 de que se rechacen las ternas, de que se vuelvan a enviar. Bueno, pues ya veremos en la dinámica de la votación que se tenga que dar aquí en el Senado si esto ocurre o no ocurre. Yo solamente quisiera hacer esta reflexión, insistir en que tenemos que tomar un acuerdo como grupos parlamentarios para modificar la Constitución. A nadie ha dejado satisfecho. Yo no he visto un solo compañero o compañero que haya dicho sí, el modelo actual es el mejor, no solamente por si propone el presidente o no. No hay tiempos. Bien podría el presidente de la República no enviarlo,
no tiene ninguna obligación de cuándo enviarlo. Podría haber enviado hoy y ponernos en 30 días a dictaminar el año nuevo, no lo sé. O podrían rechazarse las ternas y el presidente no enviar. No hay una obligación también que nos diga en qué momento lo tienen que hacer. Todas esas cuestiones las tenemos también que empezar a limitar en el artículo 96. Creo que hay que hacer un análisis, insisto, de fondo que no se base solamente en cuanto a si el presidente envía o no envía. Es un punto toral y fundamental del modelo que queremos elegir, pero también hacer una reforma integral en cuanto a tiempos, momentos y un procedimiento que en el caso de que se rechace la primera terna, como decía la senadora de la Peña, pues no nos ponga en la segunda pues, contra la pared, de decir, elegimos o el presidente dice, es tal, porque es un incentivo perverso, si se vale la expresión, de decir, bueno, quien tenga la mayoría parlamentaria, insisto, sin importar si en este momento es el PRI o después el PAN o el PRD o quien sea, pues tiene el incentivo perverso de decir, pues dispersamos nuestros votos, anulamos otros, se cae la terna y el presidente elige. Eso creo que ya no puede existir en el modelo constitucional mexicano. Esa es una valoración que hace cada quien. Yo creo que hay que respetarlas todas, pero lo que está hoy en la Constitución, y que esa es la cuestión que nosotros tenemos que analizar, pues yo creo que el modelo está agotado y que tenemos que cambiar. Gracias. Sí. Adelante, senadora, para hacerle una pregunta al orador, ¿verdad? Al presidente. Sí, quiero hacerle una pregunta al presidente. Y bueno, como han insistido en que esto que es un asunto reglamentario, que por cierto, senador Burgos, no es el artículo 241 de el reglamento, sino es del 255 al 257. Por cierto, creo que esa referencia la traen mal aquí en la comisión los técnicos que me han estado insistiendo en ese tema en redes sociales. Y desde de 255 al 257. Pero el senador Burgos comentó el 241. En ese sentido, quiero preguntarle cómo en este dictamen, porque me dicen que se tienen que revisar y verificar los requisitos de elegibilidad. Entonces, quiero preguntar cómo se verificaron los requisitos de elegibilidad de los 6 candidatos de buena reputación, buena fama en el concepto público, eficiencia, capacidad y probidad y honorabilidad y competencia de los candidatos. O sea, cómo se verificó en cada uno de ellos, en este dictamen, cada uno de estos conceptos, más allá de lo que ellos presentaron, porque ellos nos pueden presentar excelentes documentos. Claro que sí, senadora, muchas gracias. La buena reputación que queda establecida como un requisito, que usted bien dice en la fracción cuarta del 95 constitucional, nosotros hicimos una valoración que no raya solamente la subjetividad. El debate de la buena reputación pues es complejo. Yo diría, ¿quién de los que estamos aquí tiene buena reputación? O sea, a lo mejor para uno sí tenemos, ¿no? Pero yo le puedo decir que varios de los que están en mi contra no piensan que yo tenga buena reputación. No, pero digamos, es una valoración que se puede hacer desde un punto de vista muy subjetivo. A lo mejor para usted uno de los candidatos no tiene una buena reputación, a lo mejor para mí sí, pero no nos quedamos solamente en la subjetividad del tema. Nosotros tenemos que ser, como Comisión de Justicia, objetivos al respecto. Por eso es que tomamos una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuanto hace al derecho al honor y prestigio profesional, y en base a eso es que tomamos en cuenta la buena reputación de los candidatos. Establece en esta tesis la Corte, palabras más, palabras menos, el derecho al honor. Ampara la buena reputación por lo que se presume. No podemos tomar en cuenta otra cuestión que no sea esta, que es un amparo en revisión de 2411/2015 del 5 de diciembre del año 2012, por lo cual la tesis de la Suprema Corte dice que el derecho al honor se ampara en la buena reputación presumida de las propias personas. Se hizo en base a esto también de manera objetiva, además de tomar en cuenta, como lo establece también esa fracción, la carrera en el ámbito jurídico que cada uno de ellos tienen, presentar una carrera intachable que se basa también en documentos que les solicitó, como comprobar que no tiene ningún antecedente penal o sanción administrativa comprobada, y que son suficientes pues, a consideración de esta comisión para tomar en cuenta que estos tienen buena reputación. Gracias, senador. En uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña. Gracias. A ver, me parece que estamos aquí tomando estamos en una discusión que tiene un problema de fondo y tiene un problema de forma. El problema de fondo es que tenemos un marco constitucional
en el que tenemos que apegarnos, no hay manera de decir yo interpreto la Constitución como creo que tiene que ser. Eso me parece que no hay manera de que nosotros nos podamos sustraer. El problema de fondo es un asunto que hay que verlo a mediano plazo, no lo podemos resolver hoy. Por cierto, quiero recordar que cuando llegamos a esta legislatura, bueno, la legislatura pasada, cuando llegamos, quienes estamos aquí hoy como senadoras y senadores, tuvimos una experiencia de 2 ternas que rechazamos en el Pleno. Fue noviembre de 2012. Inmediatamente se las regresamos al presidente y el presidente nos manda otras 2 el 15 de noviembre de 2012. En alguna de ellas, por cierto, repetía quien finalmente tuvo los 2 tercios y hoy está en funciones, que es el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán. Y en el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, surge de la segunda terna que se nos envía. Por cierto, le aclaro, senador Bartlett, y lo digo con toda puntualidad, la siguiente terna, después de estas 2, ya no nos toca a nosotros, porque sería en diciembre del 2018, para sustituir al ministro José Ramón Cosío. Le toca a la siguiente legislatura, ya no nos toca. Estas son las 2 últimas que nos toca a quienes hoy estamos como senadoras y senadores, estas 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Podemos repetir lo que ya hicimos, ¿sí? Regresar las 2 ternas. Yo tengo un problema, porque en las 2 ternas anteriores había mujeres que no fueron tomadas en consideración, regresaron ternas y tampoco tomamos en consideración de las mujeres. Ustedes saben que yo tengo una posición muy clara y precisa respecto a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que haber más mujeres. A mí me preocuparía que hoy de facto estemos descalificando a la terna que viene del Poder Judicial. Yo no estoy tan de acuerdo que tengamos que descalificarlas. Son 3 señoras que podamos simpatizar, sí o no, nos parecerá buena o mala o mediana, cada una de ellas, una mejor, otras mejor que la otra, qué sé yo, pero yo no estoy de acuerdo en descalificar la terna de las señoras que vienen del Poder Judicial. La otra, mire, habría que ver, yo no estoy tan de acuerdo que tengamos que descalificarla igual, para que nos manden a quién sabe quién. Yo francamente no me parecería que la dinámica de la discusión, que no se quiere ventilar de manera franca y precisa, es que pareciera que todos estamos diciendo que las ternas no sirven. Yo quiero preguntarles a cada uno de los que están aquí si están coincidiendo en esa situación. Aquí hay una diversidad de opiniones y las opiniones me parece que también están en función de que algunos senadores, algunas senadoras pensamos de que a lo mejor no son las mejores. Eso es otra cosa. A ver, la cuestión de forma. Se hacen críticas respecto de que cómo se ha llevado el procedimiento. El procedimiento me parece que ha sido correcto por parte de la Comisión de Justicia. Ha sido impecable en garantizar que haya una discusión amplia, una discusión que permita incluso escudriñar a quienes vinieron en las comparecencias en situaciones verdaderamente complicadas. Miren, yo recuerdo una de ellas, una de estas personas llegó solamente con su cuadernito y ahí apuntó, otro llegó solamente con su constitución y otro llegó con un poco más de apoyos. Es decir, me parece que no venían poco preparados, no hubo cuestiones a las que dijéramos no enfrentaron, las enfrentaron como pudieron, unos mejores, otros con más herramientas. Siempre comparecer en un foro como es y sobre todo el formato que decidimos en la Comisión de Justicia, perdónenme, no es tan fácil. Desde preguntas que tuvieron casi 30 minutos de exposición con las preguntas, hasta contestaciones que tomaron el tiempo que tuvieron que tomar para contestar. Yo creo que eso llevó a un ejercicio muy importante, un ejercicio que permitió ver cómo están cada una de las personalidades. Y entonces yo creo que hoy estamos frente a una cuestión
en la que, francamente, volver a decidir en el Pleno que se regrese, porque aquí no lo podemos decidir. Esta comisión no puede decidir que las 2 ternas no pasan, no lo puede decidir, insisto, porque tenemos un precedente de idoneidad, acotado no para calificar en esta comisión. La Constitución es clara, quien tiene que decidir después de que todas las senadoras y todos los senadores tienen los elementos, que da el cumplir cada uno de los pasos que tuvieron que cumplirse hasta las comparecencias, que tuvieron un formato amplio, acorde a las inquietudes que hemos expresado, para que tuviéramos posibilidad de preguntar lo que quisiéramos preguntar, de que contestaran tomándose todo el tiempo que quisieran tomarse para contestar quienes aquí tuvieron, pues eso nos permite, de alguna manera, tener mayores elementos que no tuvimos, por cierto, en las ocasiones anteriores. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es seguir el procedimiento. Y allá, en el Pleno, pues tomaremos las determinaciones que tengamos que tomar. Eso no lo vamos a resolver en esta comisión. Esa es una cuestión de forma a la que yo me quiero circunscribir en mi intervención. Y perdónenme, pero aquí en esta comisión no podemos, porque estamos dando un debate medio bizantino, si me permiten decirlo. Y no es que esté yo a favor de las compañeras y los compañeros de los otros grupos parlamentarios, simplemente me circunscribo a la Constitución y al reglamento del Senado. Hay un procedimiento que nosotros decidimos como Comisión de Justicia ampliarlo en el margen que nos permite el propio reglamento para que la mesa directiva le propusiera a la Comisión de Justicia tomar un método de discusión amplio, de participación de quienes no eran integrantes de la Comisión, para que lo hicieran cuantas veces lo hicieron con toda libertad. Ahora hay una cuestión que tenemos que llevar hacia el Pleno. Y más allá de que si están arreglados o no están arreglados, bueno, cada quien tiene su criterio. Perdón, yo llamo mucho la atención, pudiendo quizás estar francamente coincidiendo con quienes reclaman, pero yo sí, junto con los reclamos, sí quiero aducir de que aquí estamos personas adultas, y como personas adultas, sí, es verdad que cada quien se mueve en función de cómo lo cree. Somos una pluralidad y una diversidad que no todos coincidimos. Yo creo que el acotamiento de cómo está la Constitución no nos permite ir más allá, más que aplicando el primero párrafo del 96 y en el supuesto de estar en el segundo párrafo del 96, y después, pues, el presidente. Yo hago críticas al presidente que no tomó consideración de lo que le pedimos. Sí, ¿qué nos garantiza que lo va a tomar en las siguientes ternas? Pues nada. Así como usted, senador, por cierto, se lo digo, ¿a usted cuál le tocó siendo senador y no cuestionó este método? Creo que para elegir a Cosío, no me acuerdo. En fin, entonces ahora sí, ya después de todos estos años y después de haber tenido experiencias tan terribles como la de Medina Mora, estamos obligados a cambiar el asunto de fondo. El asunto de fondo es: hay que reformar la Constitución. ¿Ya no nos va a tocar aplicarla a nosotros? No, pero sí tenemos que perfeccionar el método, porque en esta transición tenemos que ir avanzando a perfeccionar nuestro marco jurídico, fundamentalmente el constitucional, pero ahora ya tenemos que tomar una decisión, cualquiera que vayamos a tomar, en el marco de lo que puede hacer esta Comisión de Justicia, y entonces llevar el asunto allá. Si allá no se logran los 2/3 en cualquiera de las dos o en las dos, entonces ya estamos en el segundo supuesto, del segundo párrafo del 96. Gracias, senadora. La senadora Pilar. Presidente, pues solamente para insistir en que las atribuciones de esta Comisión de Justicia no nos dan para bloquear una terna o pronunciarnos
sobre más allá de los requisitos que establece la propia Constitución para declararlos elegibles. Creo que ya hemos discutido mucho este punto, creo que nos hemos referido a distintos puntos, artículos de la Constitución y del Senado, y creo que esta discusión que realmente no se ha pronunciado sobre el fondo, sino sobre la parte procesal, pues está suficientemente agotada, y en consecuencia yo le pediría, presidente, que procediéramos a la votación correspondiente. Ponemos a consideración, presidente. Sí, consultaría en base a la propuesta hecha por la senadora Pilar Ortega si se considera el asunto suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, por favor de manifestarlo. Los que estén por la negativa. Se considera suficientemente discutido. Pondríamos a consideración, en primer lugar, el dictamen de la Comisión de Justicia que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante del cargo de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. Se propone en el mismo que la ciudadana Sara Patricia Orea Ochoa, la ciudadana Norma Lucía Piñera Hernández y la ciudadana Verónica Judith Sánchez Valles, propuestas en la primera terna por el presidente de la República, reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia son elegibles para cubrir la vacante generada por la ministra Olga Sánchez Cordero Dávila. Los que estén por la afirmativa del dictamen, favor de manifestar. Lo ponemos a votación nominal. Si gustan, le solicitaría a la secretaria lo pueda hacer. Con mucho gusto. Empezamos con el senador Carlos Puentes, su voto. A favor. Senadora Cristina Díaz. Senador Manuel Barlet. No vota. Usted no es miembro de la comisión, pero mire cómo le hemos dado apertura. Pero ese lo va a poder hacer en el pleno. Sí, lo vamos a dejar en reserva, pero ha participado en las comparecencias y en la comisión con bastante participación. Senadora Marta Tagle. En contra, y anuncio que voy a presentar un voto particular. Muy bien. Senador Jesús Casillas. A favor. Senadora Angélica de la Peña. A favor. Senador Fernando Yunes. A favor. Senadora Pilar. A favor. Senador Enrique Burgos. Senador Romo. Y una servidora a favor. Tenemos, señor presidente, 9 votos a favor y 1 voto en contra. Gracias, secretaria. Queda aprobado el dictamen. Pasaríamos a la aprobación y votación, del dictamen con proyecto de decreto por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por la conclusión del cargo del ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa. Esta Comisión de Justicia propone que los ciudadanos Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Lainez Potisek, propuestos en la segunda terna presentada por el presidente de la República, reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, son elegibles para cubrir la vacante generada por el ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa. Solicito a la secretaria de la Comisión ponerlo a votación de manera nominal. Con mucho gusto, señor presidente. Su votación, senador Carlos Puentes, sobre este dictamen. A favor. Senador Raúl Gracia, su voto en este dictamen. A favor. Senadora Cristina Díaz. Senadora Marta Tagle. En contra, y presentaré voto particular. Senador Jesús Casillas. A favor. Senadora Angélica de la Peña. A favor. Senador Fernando Yunes. A favor. Senadora Pilar Ortega. A favor. Senador Enrique Burgos. Senador Romo. A favor. Y una servidora a favor. Son 10 votos a favor y 1 en contra, señor presidente. Gracias. Queda aprobado el dictamen. Pasaríamos al quinto punto del orden del día, que son asuntos generales. Lo pondría a consideración de las y los compañeros. La senadora Marta Tagle. Sí, yo quiero insistir porque ya lo revisé de manera exhaustiva, incluso la fundamentación del propio dictamen viene errónea porque se refiere a los artículos 239 hasta el 257 del reglamento. Pero en el artículo 239, ese capítulo que se refiere a la aprobación o ratificación de nombramientos y de remociones, no se refiere, ¿me pueden escuchar por favor? No se refiere
a los nombramientos de ministros de la Corte. Habla de ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales y establece todo el procedimiento. Y es hasta el 255 donde dice de las designaciones, renuncias y licencias, y ahí sí habla de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el propio dictamen está fundamentado en artículos que no corresponden. Muy bien, le agradezco, senadora Marta Tagle. ¿No? ¿Algún otro senador que quiera hacer uso de la palabra en asuntos generales? A ver, lo que pasa es que lo que plantea la senadora Tagle no es un asunto general, es un asunto que ella planteó en el marco de los 2 puntos anteriores, pero creo que queda implícito, porque es un asunto eminentemente técnico, que el equipo técnico está verificando que esté bien sustentado y punto, y que se integren los links para que queden integrados en los 2 dictámenes las intervenciones de quienes participaron en las comparecencias. Yo sentí que eso ya estaba implícito, ¿sí? Nada más chequen puntualmente eso. Se toman esas consideraciones, señor presidente, para que se puedan incluir en el dictamen por parte de la Secretaría Técnica, y no hay ningún otro senador que quiera hacer uso de la palabra. Gracias, senadora. Se levanta la sesión de trabajo de esta Comisión de Justicia. Muchas gracias.